Bueno, vamos con la entrevista de la mañana. Estamos con el señor Iván Paredes, él es abogado de Susana Villarán, que ya en otro momento nos visitó aquí en el estudio. Señor Iván Paredes, bueno, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Es cierto que la Fiscalía ya está pidiendo prisión preventiva, por lo menos lo hemos leído en algún diario local, contra Susana Villarán y también las personas Jorge Castro, exgerente de la municipalidad, y el señor Gabriel Prado. Bueno, eso es... ¿Le llegó la notificación no, a ustedes? Es totalmente falso. No nos llegó ninguna notificación primero. En el expediente tampoco no hay ninguna solicitud de requerimiento. Hay un requerimiento que tiene que ser notificado a las partes. En el caso de Susana Villarán y también tengo entendido de José Miguel Castro, no hay ninguna solicitud o requerimiento de prisión preventiva. Eso es totalmente falso. ¿Por qué se habría filtrado una información como esta, que es bastante grave? Bueno, esa información viene desde que se inició el proceso, claro, hace un mes y medio. Pero ahora lo dan como que ya la Fiscalía ha encontrado indicio suficiente, Sí, pero, claro, a raíz del levantamiento de secreto, bancario, de una posible fuga de la exalcaldesa. Ya, ella, a ver, como te digo, en principio hace más de un mes y medio que se viene filtrando esa información, que para mí es totalmente falsa, son chismes o rumores que están creando para de repente para tapar otras cosas, otras noticias, pero en el caso de Susana no hay nada, no hay nada. Y tampoco, a ver, legalmente tampoco podría haber. ¿Por qué? ¿Porque en qué etapa están? Porque ahorita estamos en la etapa de diligencias preliminares. Recién el proceso lleva un mes y medio, el proceso. Falta todavía pasar a la etapa de investigación. Mes y medio desde que todo explotó. Claro, es que desde En el tema de Susana Villarán. desde ahí recién empezó. ¿Cuánto tiempo toma la etapa preparatoria y después la otra etapa, cómo se llama? Las diligencias preliminares duran 6 meses. Okay. El fiscal ha notificado que va a durar 6 meses, 180 días. 180 días para armar todo el expediente, Claro, para ir recabando toda la información y las pruebas, y en fin, y las entrevistas con los testigos. Son como 20 testigos más o menos. Incluyéndola a 20 ella. testigos, corroborar lo que han dicho los colaboradores eficaces. Incluyéndola a ella como investigada, ¿no? Claro, ya ella, hay 20 testimoniales, también tiene que haber el tema de las corroboraciones de las llamadas telefónicas, tiene que haber también el tema del movimiento migratorio y una serie de documentos y de pruebas, medios probatorios que tiene que acopiarse. Y después de todo eso pasamos a la etapa de investigación preparatoria. Okay. Ahí sí es donde el fiscal... Entonces estamos en la etapa de investigación preliminar y de ahí viene la de investigación preparatoria, para ya presentar un caso concreto. Ahí sí ya acopiado todos los medios probatorios, los elementos de convicción, que son los que te he dicho, testimoniales, documentos, llamadas telefónicas, todo esto, ahí recién podría el fiscal solicitar una prisión preventiva. Ahora, cuéntanos un poquito. Podría, salvo que de repente pues haya contundentemente hay un medio probatorio antes, de repente podría acabar esa etapa, reducir la etapa porque ya hay elementos probatorios contundentes y ahí se podría pedir... ¿Qué podría ser un medio probatorio contundente? Por ejemplo, las palabras del señor Villena, que ha estado hablando como en calidad de testigo. ¿Podría ser eso? Ahorita vamos a entrar en eso, sí, pero las declaraciones de un testigo ¿podrían ser suficientes? No creo yo, ¿no? No, porque necesitan pruebas contundentes. Es que habría que saber realmente, porque muchos señalan pues que se otorgó peaje, se otorgó la nueva ruta de Lima. Sí, vamos a pero hay que entrar saber el mecanismo, cómo se procede eso, ¿no? Que ya hablaremos luego. Pero no basta con una testimonial así... ¿Qué podría cambiar y qué podría sí acelerar un pedido de prisión preventiva? No sé, de repente una llamada de Susana Villarán por celular al señor Barata, por decir, ¿no? O ya, Garreta, donde se escuche que ella le está solicitando los 3 millones de esto. Por lo menos que haya eso, ¿no? O por lo menos ya indiciariamente, una prueba indiciaria que hay una llamada. Por lo menos que hay una llamada que del celular de Susana Villarán llamaron a celular de Garreta. ¿Y se levantó el secreto de las comunicaciones de Susana Villarán? Nosotros hemos pedido ya, Susana Villarán ha pedido formalmente que se levante el secreto bancario y además el secreto de sus... ¿Y qué pasó? ¿No se hizo? Bueno, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, lógicamente, pues que también hay un trámite, ¿no? Imagino que las empresas de telefonía lógicamente demoran para copiar la información, ¿no? Pero eso en su momento va a llegar de todas maneras, ¿no? Okay, nosotros mismos lo hemos pedido, ¿no? Ajá, le preguntaba qué indicios, o en qué otras pruebas se podría acelerar ese pedido de prisión preventiva, y usted me dice que tiene que ser algo concreto, ¿no? Algo que realmente como una llamada. Pero el señor Villena, que ha sido ex-regidor, dice que la señora Susana Villarán olvidó sus promesas de campaña y terminó firmando en secreto el contrato con Odebrecht, ¿no? Y el contrato más o menos recaía en lo siguiente: darle un total de 12 peajes a lo largo de la Nuevas Vías de Lima, la cual era la concesión que la exalcaldesa Susana Villarán entregó al Consorcio Rutas de Lima, integrado por la constructora Norberto Odebrecht, y Odebrecht Participación, ¿no? Denominada así, en el año 2013.
Y en el contrato que se firmó en enero de 2013, la firma brasileña se comprometió a invertir 550 millones de dólares en los primeros 5 años para construir 6 nuevos intercambios viales, en fin. Pero este contrato, lo curioso es que se firmó en enero del 2013 y semanas después, poquitas semanas después, Jorge Barata se reunió, según lo que se ha informado la Fiscalía por este señor, con Jorge Castro, con el señor Villena, ¿no? Se informó, se reunió con Jorge Castro y ahí se produjo el presunto pedido de los 3 millones. O sea, te doy las 12, ¿cómo se llaman? Los 12 peajes y después se llevó a cabo este pedido de 3 millones, por lo cual la señora Susana Villarán ha sido, ¿cómo se llama?, sindicada como parte de esta mega corrupción con Odebrecht. Entonces, habría un, ¿cómo se llama?, un intercambio de favores. Tú me ayudas y yo te ayudo a ti. Claro. Y ahí está el delito. A ver. Entonces, eso lo dice el señor Villena. Perfecto, mira, a ver. Primero hay que establecer cómo es el trámite para poder adjudicar estas obras. Por ejemplo, en el caso en concreto está el tema de las rutas de Lima y de la línea amarilla. En el caso de la empresa Odebrecht y OAS, que son empresas brasileñas. ¿Qué resulta? A ver, para empezar, todo este trámite se tramita bajo la Oficina de Inversión Privada, de la Gerencia de Inversión Privada. Ella es la que se encarga, de la municipalidad. De la municipalidad. Ella es la que se encarga de hacer esto, ¿no es cierto? De hacer el trámite. ¿Quién estaba a cargo ahí? Ahí estaba, bueno, en este ¿Qué persona recuerda? No recuerdo ahorita el nombre, pero, ¿cuál es? A ver, el asunto es que el encargado acopia todo el trámite, o sea, hace pues, los estudios y todo. Pero ¿qué resulta? Lo principal que es que todo eso tiene que haber informe por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene que haber informe de expertos en el tema, que no trabajan en la municipalidad, que hay en este caso. Pero ¿cuál es lo más importante de todo? Que todo esto la adjudicación la hace un grupo de gente. El Consejo Metropolitano. Y el Consejo Metropolitano está compuesto ¿por quién? Por todos los regidores. ¿Cuántos son? Son aproximadamente 40, 41 aproximadamente, incluida la alcaldesa. Y todas las adjudicaciones directas las aprueba ¿quién? Las aprueba, o sea, decide y aprueba ¿quién? El Consejo Metropolitano. Incluido por estos, formado por estos 40 personas o 41. Y también formada por Susana Villarán. Okay. Pero ¿cuál es el asunto ahí? Y eso está por ley. Ahora, ¿se hace eso por voto? Por voto, por voto. Por mayoría se aprueba. Y eso fue por mayoría que se aprobó. Solamente tres votos que no recuerdo el nombre, pero hubieron 3 que uno se abstuvo, no votaron. Pero uno creo que fue el doctor Altuve fue uno de ellos, porque él era pues asesor de Odebrecht y se abstuvo, ¿no? En el caso de él, ¿no? Pero después todo se aprobó en mayoría. Entonces, ¿qué resulta? Que estos trámites, al aprobarse por Consejo Metropolitano, incluido supuestamente Susana Villarán, pero ¿qué nos dice la norma? Susana Villarán, o sea, el alcalde o la alcaldesa en este caso, no vota. Ella solamente vota en caso de dirimencia. ¿Qué significa eso para que el público entienda? ¿Dirimencia qué cosa es? Es que cuando, por ejemplo, si hay 20 que votaron a favor y 20 en contra. ¿Quién dirime? En ese caso... El que decide. Que decide, o sea, el alcalde. Un voto para que se incline la balanza. ¿A puede favor decir o en no, contra? como puede decir sí. Si no hay equivalencia, 20-20, ella no vota. En ese caso no la hubo porque era mayoría. Ella nunca ha votado en ningún consejo metropolitano. Pero el tema no está en el voto, el tema está en la firma del contrato. ¿Quién firmó el contrato? No, es que no es la firma. ¿Pero quién firmó el contrato? ¿Los 40 o ella? No, es que la pregunta es ¿quién decide? ¿Quién decide? Deciden, usted lo ha dicho, los 40. Ellos ¿Pero quién firma el contrato con la empresa? ¿Los 40? No, ella firma ¿por qué? Porque los 40 decidieron que esto tenía que ejecutarse. Sí, pero imagino que si ella previamente a esa firma de los 40 hace un estudio, finalmente hay un análisis que hace ella como alcaldesa y autoridad principal de la municipalidad, o posterior, por ejemplo, a la firma. La ley no lo permite. Ellos han firmado a favor, vamos a ver si esto finalmente procede, porque hay que ver que todas las cosas y las condiciones estén dadas desde lo legal. Ella no hace eso, o sea, simplemente firma algo. Es como cualquier empresa. En una empresa compuesta por 5 miembros del directorio, hay un presidente del directorio y 5 directores. Los 5 aprueban, votan a favor por una decisión y el presidente del directorio dice no. ¿Y qué pasa si ese presidente del directorio...? Pero dice no. Y los 5 votaron así. Hay 5 votos a favor, 1 en contra. ¿Quién firma? El presidente del directorio, a pesar que él esté en contra, tiene que firmar. ¿Por qué? Porque los 5 son mayoría. Igual funciona en la municipalidad y en cualquier empresa del Estado. Así encuentres que hay algo sospechoso ahí, tienes que firmar. No puedes paralizar el proceso y decir, señores, voy a... Es que para qué. A ver, recuerda, en ese momento, ¿qué sospechoso podía haber cuando todo el mundo pensaba en esa época que Odebrecht era una empresa que prestaba sus servicios en el Perú? No había mayor problema. Esto Odebrecht ha sido recién posteriormente.
¿Me entiendes? Esto ha sido posteriormente, hace un año, año y medio. Entonces nadie sabía que Odebrecht tenía estos problemas, porque si hubiera sabido que Odebrecht tenía estos problemas... No lo sé, pero ya desde ese año se sabía que Odebrecht trabajaba de una manera media oscura. En 2013 no se sabía. Lo han dicho varias personas, pero en todo caso... Acá en el Perú no. En todo caso, usted entonces no ha hablado con Susana Villarán sobre este tema, sobre esta nueva denuncia. No, porque en el caso de, como digo, en todos los casos ella nunca ha aprobado el tema. Ok, pero tiene que firmar porque los 40 Tiene que firmar porque los 40, pero hay una responsabilidad política frente a eso en el sentido de que ella era la cabeza. En todo caso política, sí, política pero no más penal. No judicial ni penal, como dice usted. Podría ser política también, ¿no? Ok, pero bueno, según lo que dicen, se hace delito cuando finalmente... ¿no? O sea, hay un intercambio de favores. Y aparentemente acá las fechas coincidirían. Pero tendría, ¿no? tendría que haber hecho corrupción a los 40. No antes de los 40. No, posiblemente, pero esto estamos hablando de Susana Villarán, imagino y eso que es 40, imposible. A los 40, incluido también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no era la municipalidad, que también hizo un informe a favor de las concesiones, ¿no? Entonces tendría que haber, pues, corrompido ¿Cómo está el caso de esos 40? Es que esos 40 es que no ha habido... ¿Tiene alguno de ellos un proceso abierto? No, ninguno. Es que ninguno. Es que ellos no tienen por qué estar involucrados en el tema. Te lo digo por qué. Porque efectivamente no hay delito no se ha probado nada. No, además ellos no tendrían por qué saber que se estaba cocinando bajo la mesa, ¿no? Claro, o sea, no tendrían por qué saber si la señora Susana Villarán y su personal estaban pero tramitando un pago de 3 millones. A mí no me va a corromper y a ver a que me salga el champazo, que me salga algo. Ellos imagino que lo que vieron fue la cuestión técnica, la necesidad de la ciudad. Que también lo vio Susana, ¿no? Y además imagino que ella también lo vio, claro, como parte de su... Claro, pero por eso le digo... Pero eso no significa que no se estuviera negociando a espaldas este pago de los 3 millones. Claro, ¿no? pero podría, como te digo, ser siempre y cuando demuestren que ella habló, a mí que me saquen una, y ella lo ha dicho, ¿no? Si él, ¿cómo se llama este señor? Larreta dice que ella la ha llamado, que demuestren que el celular de Susana Villarán ha salido una llamada, porque dice, ella me llamó, dice, que demuestre que ella llamó a Larreta. Yo imagino que eso se demostrará si es que existe con levantamiento del secreto de las comunicaciones. Toda la argumentación que estamos diciendo ahorita se cae, ¿no? Se cae. No, sí, Creo claro. que la demuestra. ¿Usted confía y cree totalmente? Sí, Susana no ha hecho ninguna llamada. Salen pues un montón de noticias yo ayer. Pero quizá no Susana. Hablemos de este señor, Jorge Castro, que parece que era el brazo derecho de ella. Posiblemente él fue... José Miguel Castro. José Miguel Castro. Ah, perdón. Pero en el caso de José Miguel, a ver, yo no te puedo hablar, mira, yo conozco a José Miguel Castro. Que también está investigado, Sí, ¿no? José Miguel Castro es un profesional técnico de muy alta calidad, es de la Universidad Católica, es un experto en estos temas. Yo lo conozco y sé que es una persona de alta calidad profesional, pero no podría hablarte de su caso de él, porque a eso le corresponde el caso de su abogado. Lo que yo sí te puedo decir que José Miguel Castro es una persona de alta calidad profesionales, y no te podría hablar en todo caso su estrategia de él, qué cosa es lo que ha hecho, porque en el caso de él no soy su abogado. Mal haría yo en tratar de hablar de José Miguel cuando no me corresponde, ¿no? Toca su abogado, debería hablar de él. Lo que yo sí te puedo decir es que en el caso de Susana estamos seguros que ella no cometió el delito. No sería pues ilógico pensar después que los 40 regidores también han sido... O quizá fue el exceso de confianza en este señor, ¿no? Porque también se especula eso, que Susana hubiera hipotecado su voluntad para simplemente quedarse en la ¿cómo se llama? En la municipalidad, ¿no? Para ganar esto de la no revocatoria, y más o menos como que delegó toda el trámite al señor José Miguel Castro, lo cual también la hace de alguna manera, no de alguna manera, de mucha manera responsable de la situación, porque finalmente confió en una persona en la cual no debió confiar. Y que el objetivo de ella era quedarse en el sillón municipal al costo que sea, ¿no? O sea, un exceso de ingenuidad también. O sea, hay esa figura. Claro, pero también la vuelve responsable. Sí, no, mira, en el derecho penal, y ya es una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es lo que se denomina el principio de confianza. ¿Qué es el principio de confianza? A ver, por ejemplo, en mi caso, yo en un momento he sido presidente del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Qué pasa? Yo como presidente del INPE, a mí cuando me llegaban, por ejemplo, las adjudicaciones de los penales, me llegaban pues unos expedientes pues que eran arquitectura, ingeniería, desagüe, salud, de todo, porque el expediente técnico de un penal tiene que tener todo. Entonces yo como presidente del INPE, lógicamente, se iba a una convocatoria, iba a una licitación y ganaba una empresa para que construyese el penal. ¿Qué cosa es el principio de confianza? Yo como máxima autoridad de esta institución, no puedo, que soy abogado, no puedo tener la función de arquitecto, no puedo tener la función de ingeniero, no puedo tener la función... Si no es un todista, tiene que contratar a otra gente. Y yo confío en ellos. ¿Qué es el principio de confianza? Yo confío en ellos
¿Por qué? Porque si no, imagínate, si yo tuviera que revisar al arquitecto, al ingeniero, al médico. Sí, todos dicen eso. Entonces, eso ya es una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual uno no es responsable de los actos que hagan los demás. Uno confía en que ellos van a desempeñar sus funciones. Sí, el tema es que acá las personas en general, no solamente con Susana Villarán, sino con todos los políticos, nadie cree que ellos no sabían lo que se estuviera... Pero no es cuestión de credibilidad, es cuestión de demostrar si es que Sí, hay que habido, demostrarlo, ¿no? obviamente, pero la ciudadanía, el sentir permanente es que nadie confía ni cree en esta defensa, porque es muy pobre la defensa. Esta persona confió, él no sabía lo que pasaba, confió en esta otra persona que no sabía que le estaba... Pero entonces, lo que es pobre más bien es las pruebas que ellos demuestran, porque lo único que tienen ellos es el dicho de Garreta y de Barata. Claro, es como que están y no están, escuchan y no escuchan, miran y no ven, leen y no entienden. Pero mira, justamente... Es como que hay una eso es algo que indigna a la ciudadanía. Claro, pero puede ser una cuestión de indignación. Tenemos políticos tan brutos que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. No es cuestión a veces de brutalidad. No, ¿y de qué entonces? No, es cuestión... El político tiene que estar preparado para ver con qué gente trabaja, quién contrata, la calidad moral y ética de la gente con la que se junta. Claro. O sea, el político no está simplemente para ir y firmar. A ver, tiene que tener la capacidad. Pero en el caso, mira, ese es un tema, ya político, del cual a mí no me corresponde, soy abogado, yo no soy político, no veo los temas políticos. Si no estamos llenos de políticos inútiles que se juntan con otros inútiles que paran robando al Estado. O sea, es lo que están demostrando en todas las defensas. El caso de Susana Villarán, que es un caso muy particular. El caso de Susana, recuerda, solamente hay dos dichos, de Garreta y de Barata. Dime, en alguna parte ya la Fiscalía ha dicho, acá está la relación de llamadas. No, por eso, entonces, todo está empezando. Entonces, claro, que la opinión pública pueda tener esa impresión, está bien que la tengan, pero se demostrará con el tiempo de que jurídicamente... Dicen que en un mes ya Jorge Barata va a empezar a hacer las declaraciones y obviamente ahí saldrá mucha información. Salió una jurisprudencia hace la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia, que es la más alta autoridad, que ha hecho y justamente está firmada por el profesor excelente penalista Rosa Martín, que ha sido presidente de la Corte Suprema, personalmente es uno de los mejores penalistas del Perú. Él en esa jurisprudencia ha señalado que todo dicho de un colaborador no eficaz tiene que ser corroborado. Totalmente. Ya, ¿qué pasa? Pruebas. En esa jurisprudencia, ¿qué sucede? Y justamente es una jurisprudencia sobre el delito de terrorismo. Hay 5, y él dice que en este caso de este terrorista, supuesta terrorista, porque no es terrorista, pero al final fue absuelto, hay 5 arrepentidos que dicen que él es terrorista. Este señor era terrorista. Pero los 5, y manifestaron los 5, mira, unánimemente que él era el terrorista, y lo describieron inclusive. Pero ¿qué hizo esta jurisprudencia? No solamente firmada por San Martín, sino por 5, por 4 supremos más, que estos 5 hechos nunca fueron corroborados por otros medios probatorios. No, eso es gravísimo. Entonces, gravísimo. Hay gente que ha estado inocente y ha estado preso. ¿Por qué tenemos que decir que lo que dice Garreta y Barata, que encima son extranjeros, y vienen acá a hablar sobre Susana Villarán, porque son dos y no ha sido corroborado por nada? Esto de acá no lo ha dicho ni Barreta, ni Garreta, ni Barata. Esto lo ha dicho el señor que ha trabajado de la mano con ella. Pero te vuelvo a repetir, eso no lo aprueba ella. No lo aprueba ella, lo aprueban. Un exregidor, una persona que además dice lo siguiente: Villena reveló los entretelones de lo que sería la irregular concesión de las avenidas Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista. Claro, ¿por qué no lo dijo en su momento? También, usted tiene razón. Cuando inicialmente en su campaña electoral Villarán se pronunció en contra del proyecto y obviamente después lo aprobó. Claro, usted dice lo aprobó por la firma de los 40. Claro, ¿y él por qué no? ¿Y si fue regidor de repente también lo aprobó él? Si él fue el regidor... ¿Usted no lo sabe? ¿No sabe si él firmó? No tengo la los 40, no sé, pero habría que ver lo de Villena, si ha sido regidor, es más que el que lo ha aprobado. Bueno, ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿No? Viene después de 3 años a decirlo. Ese es otro mal, eso es un mal endémico en nuestro país. La gente siempre habla cuando el árbol ya está caído. Es que si seguimos el mismo razonamiento, como dices tú, el que ella permita que suceda esto, entonces él también estaría metido en un delito también. Totalmente. Si es que fuera verdad lo que él dice, él estaría que ser investigado. El que él culpe a la señora Villarán no lo exime a él de responsabilidad. Tendría que ser investigado también. Por supuesto que sí, también. Tendría que ser investigado. Y los 40 que firmaron. Creo que acá dentro de estos 40 creo que estaba también el hijo del señor... Sí, habría que saber si es que yo creo que no votó él creo que se abstuvo. Del Castillo, perdón, no, el de Castañeda, ¿no? Sí, su hijo creo que se abstuvo. Hubieron 2 o 3 que se abstuvieron, como tío entre ellos el doctor Altuve también, ¿no? Pero todo lo demás de todas las otras fuerzas políticas igual votaron a favor. Lo cual no significa la firma de ellos o el voto a favor de ellos, no significa que haya algo ilegal o ilícito. Claro, lo que pasa es que técnicamente funcionaba. Funcionaba, pues. Quizá, no lo sé.
pero porque ahora todo se pone en duda. No, ahora, Aunque claro. el señor Marcelo Odebrecht ha dicho de que el Perú ha renacido gracias a ellos, ¿no? En la parte de infraestructura. Porque ha dicho que, o sea, nosotros hemos corrompido a todo el mundo, Claro, que hemos formado una red de corrupción brutal a través de los opositores, de la gente que estaba a favor, Claro. en contra de los que iban a ser elegidos y no, porque había que estar con la oposición y con... ¿no? Es que también Formaron la una sensación de la red. opinión pública es cierto, o sea, con tanta corrupción que ha habido, todos los que ves tú son corruptos, realmente. O sea, la impresión en las calles es que tú ves, oye, caso Lo cual no es real, hay gente honesta. Hay gente honesta, obviamente Entonces, la hay y la No podemos habrá. estar diciendo que todos ¿No? corruptos, sino pues imagínate, estamos Ok. en un país Ahora, de total volvamos al tema de corrupción, ¿no? Susana Villarán. Entonces, para ir cerrando, este tema de los 12 peajes, todavía no se les ha notificado a No ustedes notificó esta nada, denuncia. no ha dicho nada, no. ¿Cómo se notifica? O sea, por ejemplo, esta persona sale a hablar y a dar una denuncia que llega al ministerio, porque es en un vínculo que él tiene con Lo el que pasa que, ministerio, a ver, de acuerdo a su colaboración como testigo, ¿no? A ver, hay muchas maneras. Hay veces alguien denuncia formalmente. Hay veces, por ejemplo, tú en tu noticiero realmente haces una investigación sobre determinado tema. ¿Y qué pasa? El fiscal, ante esa investigación que tú haces y ve que es una investigación, bueno, Claro, que podría tiene llevar veracidad, algo. puede llevar algo, Ajá. de ahí puede investigar. ¿Ah? Claro. Dice, teniendo en cuenta, ¿no? Pero si los mayores casos de corrupción en Carla, Brasil salieron de la Carla prensa. Palacio, Digital TV, Qué lindo sería abre eso. esa investigación preliminar, ¿no? Ok. Sale, ¿no? Y lo puede hacer. Otra que denuncia formalmente o que ellos se enteraron también, ¿no? Se Sí, enteraron. sí, sí. Entonces, hay varias maneras. Sí, en este Brasil, por la prensa, claro, fue que... En este caso, por ejemplo, si Villena ha declarado, podrían tomar su declaración para poder, Ok. pues... Ya, pero ¿cómo llega a ustedes, por ejemplo? Para que luego ustedes... de eso, luego de que abra la investigación, nos tienen que notificar. ¿Para qué? Para que nosotros Den tengamos su conocimiento. descargo. Si tengamos conocimiento de la denuncia, ¿no es Y cierto? ante- Y lógicamente, Y Susana Villarán pueda ir y declarar en relación a esto y hacer su defensa. Exactamente, tenemos derecho a leer el expediente, pero siempre nos Perfecto. van a notificar. Entonces no les ha llegado nada. No, igual pasa con la prisión preventiva. Eso le iba a preguntar. La ¿Qué prisión pasaría? preventiva también te la tienen que notificar. Y no les han llegado ninguna No, notificación. nada, no. Como te digo, es imposible que llegue ahora porque no hay nada. O sea, podría, como te digo, todo. Lo que se pasa es podría que los caer. directivos de las consorciadas fue al toque explotó con ellos y a la semana ya estaban presos. O sea, no tuvieron casi nada de tiempo para la investigación. Lo que pasa es que en el caso de ellos, recuerden, en el caso de ellos sí ha habido más pruebas. O sea, no solamente en el caso de ellos que ha habido. Como te digo, en el caso de ellos. Bueno, la prueba han cruzado básica información. fue de que entre Marcelo Odebrecht y Barata, no recuerdo muy bien cómo fue, pero era algo como que ellos Ya. estaban en conocimiento del pago, Pero ellos ya habían declarado del antes. pago a Toledo y que finalmente había salido de... Claro. ¿no? Lo que pasa es que ellos ya estaban en una investigación abierta, Ajá. acuérdate de Toledo, ellos ya habían declarado Sí, con sí, Toledo. ok, claro. En cambio, en el caso de tenía más Susana tiempo. tenía más tiempo, ellos ya habían Ok. declarado antes, ya habían cruzado información y Entonces, todas con las Susana cosas. Villarán, la investigación, para que el público sepa, va recién un mes. Un mes porque y esto medio. fue el 23 23 de noviembre. El 23 de noviembre. 23 de noviembre del 2016. Ahí empieza todo. 17. Del 2017. Nos hemos ido muy lejos. Del Estamos 2017 con el año- estamos en 2018. Y claro, recién ha pasado muy poquito, 2 meses. Estamos en Mes y medio. y faltan ustedes tienen declarar- 180 días para Y eso. faltan declarar como 20 ¿Qué se espera de las declaraciones próximas de Mira, ya Jorge han declarado Barata? algunos, ya declaró Anel la congresista Tausen. Glave, Tausen, José Miguel Castro. Y los tres, ninguno ha dicho, ¿no? Conforme a la tesis que estamos siguiendo. Bueno, todos se han lavado las manos, No, ¿no? no, pero al margen de que se hayan lavado las manos, ninguno ha dicho que Susana tenía conocimiento del manejo de los fondos de dinero. Han Ninguno. dicho que no saben nada, No que saben nunca vieron nada. Entonces no saben nada. que Entonces, no vieron hasta la ahorita plata. no hay nada novedoso tampoco. No hay nada. No novedoso. ha estado no hay sonando novedoso. nada. Claro, que la opinión pública pueda creer que todos son corruptos. No. ¿No? Yo le digo a título personal, sería una maravilla que se demuestre que ella no estaba implicada en nada, porque sería un político menos en la corrupción. político menos. No porque un favoritismo con ella, ni por ser mujer, ni por ser Villarán, en fin, simplemente por... No, para no entrar en este Ese es sentimiento el de objetivo, ¿no? profundo, El claro, objetivo. de profunda tristeza Claro, de que porque los políticos en su mientras mayoría no logremos estén esto, implicados. va a estar esto un año o medio año o 2 años, siempre con la idea de que ha habido un No, mal esto en manejo. algún ¿no? momento va a terminar, ¿no? Imagino que el próximo mes ya las preguntas están en Brasil para el señor Barata, ya los Sí. fiscales han hecho todo el pliego de preguntas del interrogatorio. Imagino que son unas excelentes preguntas porque es de acuerdo a la calidad de la pregunta, el éxito del Claro, interrogatorio. no, además el equipo especial de la Fiscalía es Dicen un que es equipo... fantástico. No, sí, el doctor Hamilton Castro es un excelente, aparte de profesor, un excelente académico, un excelente fiscal. ¿Ah? Ajá. O sea, de eso no nos queda la menor duda. Nosotros nunca nos ¿Y vamos qué a... le parecen los otros, el señor Atoche, Juárez Atoche y el señor No, todo el equipo comandado por José Domingo Pérez? Pérez, inclusive el doctor López Romaní, que lleva este caso, son excelentes Lo fiscales. bueno va a estar en lo del señor Domingo Sí, Pérez, sí, ¿no? Porque sí. él es el que va a traer la nueva información. Como Porque digo, o sea, nosotros estamos confiados en que estos fiscales, estos señores fiscales son garantistas
son muy buenos fiscales, nosotros nunca nos vamos a poder, nunca vamos a discutir o tener a discutir la calidad de ellos. Y la imparcialidad. Eso es la imparcialidad, nosotros confiamos en ellos, ¿no? Y como le digo, la mejor Aunque en su momento se dijo que el señor Trigoso. Atoche, cuando había estado la última vez en Curitiba con el señor Marcelo Odres, no le preguntó nada de las siglas AG. Y esa fue una noticia que molestó a muchos. En fin, pero bueno, son cosas que Pero se en ese dijeron. caso nosotros estamos tranquilos con los fiscales. Porque ¿Cómo está son Susana Villarán? ¿Dónde está hoy ya que usted la ve? Bueno, ella está bien, su casa, ¿no? Su casa, tranquila, ¿no? Lo que siempre pasa es que cada vez que sale una noticia, que es la noticia del día anterior, es la misma noticia del hace un mes y medio, ¿Pero de la cómo prisión tomó preventiva, este tema ¿no? de la prisión preventiva Que ella? es lo mismo, o sea, mes y medio. O sea, de repente, cuando le dijeron la prisión preventiva hace un mes y medio, de repente, claro, cualquiera asustó, puede... claro. Pero ahora ya no. Ya no, porque es la misma noticia, una noticia pequeña. Un refrito. Fuentes confiables de la Fiscalía es el término que sale siempre. No nos han dicho, nos han referido que... Pero eso ya... Ok, pero ¿y entonces cómo está ahorita? ¿Tranquila? Está tranquila, ¿De salud tranquila. cómo está? Está bien. Ella es una mujer fuerte, luchadora, ¿no? Ella siempre ha sido una mujer luchadora, es fuerte, ¿no? Entonces, siempre para con muy buenos ánimos ella, ¿no? Ok, ¿y esa acompañada vive con quién? ¿Con su esposo? No, ella para con sus amigos, sus hermanas, ¿no? Entonces, sus hermanos que siempre la acompañan, ¿no? Sus hermanos y que siempre tiene el calor familiar, ¿no? Entonces, sí, está tranquila, está bien ella, Okay. ¿no? ¿Quiénes son los siguientes personas que van a seguir llamando para dar sus testimonios? Hay una lista, pues, extensa, ¿no? De todos los que supuestamente han sido nombrados en el expediente, son como 20. Y me dice usted van 4 o 5. 5, más ahora, claro, 5 o 6, y faltan varios más, algunos que no tengo conocimiento, o sea, no los conozco ni tampoco he escuchado, pero deben ser por otro lado, ¿no? Por el lado del otro investigado. Pero hay que esperar, pues no hay que esperar que pase esto. Nosotros estamos tranquilos porque ninguno ha señalado en que ella tenía el conocimiento del manejo de la caja, ¿no? Del manejo de la campaña, ¿no? Que es justamente uno de los que se le imputan, ¿no? ¿Y qué es de estas personas, Maguiña, con el otro señor, que eran supuestamente los que habían formado una entidad especial para llevar todo el dinero de la campaña de la no revocatoria? En el caso de Susana, bueno, sabe que ella como yo he dicho en otras oportunidades, ella, por ejemplo, nunca se encargó del tema económico. Finanzas. ¿Por qué? Porque ella no podía porque era alcaldesa. Por eso lo hizo otras personas. Hicieron otras personas. Y Entonces, sé que fue esta señora Maguiña claro. con... Bueno, varios, una asociación. Creo que el una asociación hermano también de Lima. Susana Villarán. Pero, ¿qué sucede? Ella está al margen de ellos. O sea, el hecho de que hayan formado un colectivo para, en todo caso... ¿Cómo se llamaba el colectivo? Era Asociación Vecinos de Lima, Asociación Amigos de Vecinos Lima. sí. Entonces, Asociación Vecinos de Lima. pero ella está al margen del movimiento ¿Usted recuerda? financiero. ¿Quiénes dirigían eso? Era la señora Maguiña y además estaba el hermano de Susana Claro, Villarán, ahí, ¿no? claro, pero ahí estaba pero al final lo que pasa es que también hay que diferenciar, ¿no? En todo, legalmente todo tiene su estructura. Por ejemplo, la portavoz era Anel Tausen. Ajá. Claro, pero era la portavoz, ella tampoco no necesitaba saber quién manejaba el dinero. Yo puedo ser el portavoz, pero no sé quién maneja, quién no maneja el dinero. Entonces, ahí ya investigarán quién manejó el dinero, quién fue, y a esa persona le tendrán que interrogar. Susana no tiene por qué saber, ni debía saber eso. ¿Pero quién manejaba el dinero entonces? Eso, ¿Qué nombre? A ver, no lo conozco, eso la Fiscalía tendrá que Lo que investigar. pasa es que es increíble que no se sepa quién manejó el dinero. Es que ¿no? mira, es que ella... O sea, algo mira, tan fundamental como el dinero es de una más, campaña. Mira, si a mí alguien me preguntara el tema de la campaña, yo a mi O cliente sea, se diría, sabe quién manejó los yo le diría actores, a mi se sabe cli- quién manejó la yo le publicidad, diría- se sabe, pero nadie sabe quién manejó yo el le- dinero. no, Eso yo es le diría a mi curioso, cliente, ¿no? ¿No le parece notable que no, nadie yo te digo, sepa yo quién te- manejó el no, dinero? yo estoy hablando en el caso de Susana. Ajá. De repente los demás saben. Estoy hablando en el caso de Susana. Y hasta ahora de los que han hablado, ninguno ha dicho quién manejó el dinero. Lo único que han Creo dicho es, yo no manejé si el han dinero. dicho ahí un nombre, tengo entendido que ¿Y recuerda Tausen el lo ha nombre? dicho, perdón, Cuidado, no no recuerdo, cesarme el escenario. no recuerdo, pero dio un nombre que No recuerdo el nombre. no recuerdo, pero Anel Tausen lo ha dado, inclusive Ya, públicamente ok, lo ha dicho, ya. públicamente lo ha dicho. Vamos a No, ver. lo ha dicho públicamente, pero como te digo, y es más, si yo tuviera un cliente ahora le diría, tú no debes saber quién maneja ese dinero, tú no tienes por qué involucrarte, tú eres el... Ah, yo pensé que usted le diría, señor, trate de involucrarse un poquito más. No, ¿por qué Trata de involucrar? saber quién maneja el dinero de tus campañas. Porque legalmente cada uno tiene su espacio, Ok. su función. Pero yo creo que hay una gran lección después de todo esto. Yo creo que sí hay que saber. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de Susana con otros candidatos? ¿Cuál? Que Susana... Esa es una linda pregunta. ¿Cuál es la diferencia de Susana mira, con otros candidatos? A ver, ¿por qué? Mira, supongamos que yo sea candidato... ¿Por qué si, perdón, le digo, por qué si acá dice el señor Marcelo Odebrecht, hemos armado una red, íbamos contra todos, oposición, oficialismo, con todos.
¿Por qué tendría que haberse, ¿cómo se llama?, descartado a Susana Villarán si también ocupó un puesto fundamental y clave en el municipio de Lima? A ver, la diferencia cuál es, mira, cuando uno es candidato para presidencia regional o alcalde, uno participa en la campaña. Ya. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún pero cargo de... Marcelo Doble no solamente habla de candidatos, pero te digo para de después, congresistas claro, y electos, de gobernadores. te quiero hacer la diferencia por qué Susana no sabe o no debía saber ¿Por qué? de dónde era el fondo. Por eso te digo, ver, sí. cuando uno es candidato a la presidencia, a cualquier institución, como en este caso la alcaldía o la municipalidad, los candidatos que participan, ellos sí intervienen o podrían intervenir en el manejo del dinero, porque saben, porque están en campaña, no tienen ninguna función pública, están libres. O sea, ellos sí podrían saber. dice usted que están como con mucho más tiempo para poder ocuparse de esas cosas. Ese es un primer supuesto. ¿Cuál es el segundo supuesto? Yo soy candidato a la presidencia. O por otro, soy candidato al alcalde. ¿Qué pasa cuando uno es candidato a alcalde? Y soy alcalde, ¿eh? Siendo alcalde, quiero ser candidato nuevamente. O sea, doble función. Soy candidato y además alcalde. ¿Qué hago? Pido permiso. Claro. Pido permiso. Durante 6 meses me excluyo de la alcaldía y me dedico a mi campaña. Entonces, ahí también eventualmente podría saber por qué, porque ya no me dedico a no tengo la otras municipalidad. funciones, no tengo que estar viendo otras cosas. En cambio, Susana, por ley no podía, porque en el caso de ella fue la revocatoria al no. Y ella ya era alcaldesa. Ella era alcaldesa, pero este era un no era para volver a candidatear. Claro, era una figura distinta. Y esta figura no existía en la ley. Entonces, ella no podía pedir permiso. Entonces ella siguió cumpliendo sus funciones. Sus funciones. Y además hizo una campaña. Sus funciones, claro. Pero por lo tanto no podía saber el manejo, porque ella ya tenía su función. Mira, ¿qué pasa si hubiera pasado con... ¿Pero por qué? ¿Porque por ley no se puede? No se puede. No se puede cumplir sus funciones como alcaldesa en el caso y además... No, cuando era el revocatoria del no, por revocatoria del no. Pues te digo, sí, claro, porque la figura era una figura especial. Si ella volviera a candidatear, ahí sí podía pedir su permiso. Sí, porque tenía el permiso de los 6 meses. Pero por el no, que era una figura nueva que no existió nunca. No tenía nunca, el permiso. No había permiso. ¿Y por ley entonces no podía mirar lo que pasaba en el otro lado? Claro, ¿O porque no tenía tiempo? No, porque no podía. Pero no podía porque por ley. La ley no se lo permitía. La ley no o sea, no le permite la ley estar aquí y estar allá. Claro, porque mira, ¿qué pasa si ella hubiera estado? Y la ley no lo permitía. Ya lo hubieran denunciado. Sancionado también. Lo hubieran denunciado, ¿por qué? Por tener función pública y por participar en un tema de tesorería o de manejo de fondos. Ahora, habría que ver qué incluye ni lo uno ni lo otro. Pero habría que ver qué incluye, cuáles son los parámetros de ese que no puedo estar acá. No puedo estar acá no significa que no sepa. No, claro, da la cara. No, puede dar la cara porque puede dar sus mítines, sí, además lo hizo. Claro, estuvo en plena campaña. Claro. Hizo comerciales, hizo esto, hizo lo otro, hizo conferencias. Pero eso es participar en la campaña, hablar y participar. Sí. Pero de ahí a participar en el manejo, no lo puede hacer. Si lo hubiera hecho, ya estaría denunciado hace tiempo, ya le hubieran denunciado. O sea, ni lo uno ni lo otro. Porque si participa, la denuncian. Y porque no participó, ahora también la empiezan a denunciar. Total. Entonces, eso es las incongruencias que hay, ¿no? Sí, bueno, imagino que vamos a seguir viendo qué pasa. Yo le agradezco mucho. Gracias a ti por tu invitación nuevamente. No, gracias para estar al tanto, porque hace un buen tiempo que no se sabía de eso, porque todos los días son casos nuevos, y nuevos nombres, y nuevas personas. Seguimos siempre, siguen cayendo más casos, ¿no? Siguen cayendo más casos. Una lástima por un lado y también bueno por otro, porque se va conociendo cada vez un poquito más a fondo. Imagino que después de que el señor Barata hable, vendrá una lluvia de nombres, si es que finalmente él decide realmente cumplir objetivamente de la manera más fehaciente el tema o la figura de delator premiado en Brasil y colaborador eficaz en Perú. Claro. Aunque parece que él no va a hablar como colaborador eficaz, ¿no? A ver, habría que ver también, ¿no? O sea, o no habla como colaborador eficaz, habla como un testigo, o si habla como colaborador eficaz, siempre y cuando sea lo que él ha hablado, lo que le han aceptado como colaborador eficaz, ¿eh? ¿Me entiendes? Puede haber sido, no sé, por decir, Ollanta, otro, ¿no? Lo que pasa es que creo que iba a hablar como testigo en Perú. Ya, por eso, si habla como testigo es otra cosa, no es como colaborador. Y si hablara como colaborador, tiene que ser por lo que habló como colaborador en su país. Además hay una figura que él es la que ha pedido, ¿no? Y es esto de que no se le incrimine con los nuevos datos que dé. Exactamente. ¿No? Entonces yo lo que sepa, él no ha hablado como colaborador cosas de Susana, como colaborador eficaz, que le han aceptado eso. ¿Cómo ha hablado él? ¿Como testigo? Claro, él ha hablado. Lo que pasa es que cuando tú eres colaborador eficaz, tú puedes hablar de 100 cosas como colaborador eficaz. Y además te aceptan como colaborador eficaz, pone de 50 cosas que has dicho, no de las otras 50. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres colaborador eficaz respecto de 50 hechos que has hablado, no de los otros 50. Hasta ahí también hay que saber eso. Pero de los 50 hechos, ¿por qué sí
Porque esos sí han sido corroborados. Porque han sido corroborados. Los otros 50 por no. las pruebas, los otros... O sea, habría que ver si... yo tengo entendido que en el caso de Susana no está de los 50, por decir, ¿no? En el ejemplo de que los 50 corroborados porque no hay pruebas que todavía pues. sustenten esa... No está ella, pues. Entonces hay que saber si es corroborar eficaz, claro, corroborar eficaz, pero respecto de los hechos que han sido corroborados. ¿Me entiendes? Eso hay que también saberlo. Y ahora, usted como abogado le pregunto, ¿no? Yo apunté por acá, el señor Barata dijo, tengo la certeza de que apoyamos a todos, armamos una red. Si era una red, ¿no? Era con los elegidos y no elegidos, con el oficialismo y con la oposición. Esto un abogado, ¿cómo lo manejaría? ¿Qué tiene que precisar? ¿Quiénes son todos? Tiene que ser, o sea, de todas maneras, cuando él dice todos... Precisar, tiene que precisar. Tiene que dar nombre, apellido, ruta de dinero, montos, o sea, realmente dónde se dio, cómo se dio, todo, cuánto se dio. Precisar, claro, tiene que precisar. Es igual cuando y todo eso tiene que estar probado con, por ejemplo... Corroborado con otras pruebas. Es más, por ejemplo, cuando con depósitos en cuenta. Claro, tiene que haber otros medios probatorios. Pero ¿qué pasa si se dio la plata directamente? Y no se dio en una cuenta bancaria. A ver, o sea, no estuvo bancarizada. A ver, cuando pasan esos casos existe la prueba indiciaria, y eso lo saben muy bien los fiscales, Ajá. ¿no? Muchos ahora sí, pero no lo sabemos el público. Los pruebas indiciarios, a ver, la prueba indiciaria es pruebas accesorias que conjuntamente pueden llevar a demostrarte un hecho, ¿no? El hecho, por ejemplo, que tú estás, por ejemplo, estamos ahorita, ¿no? Acá en el set, y de repente estamos saliendo del set y vemos pues que escuchamos un balazo y sale una persona corriendo con una pistola. Claro. No hemos visto que lo ha matado. No, quizá estamos viendo a uno que sale corriendo y con pistola. Sangre. Entonces hay un indicio de que corriendo con sangre y con pistola en mano y escuchamos el balazo, encontramos el muerto, pero no los vimos juntos. Claro, no vimos el balazo. No vimos el balazo ni el crimen. Claro, entonces estamos viendo ahí un indicio, ¿no? Hay un indicio porque de repente hay otra persona que por otro lado vio que había gritos. Sí, claro. Y que justo él salía. O sea, nadie vio que lo mató. Pero hay indicios, hay hechos periféricos. Indicios suficientes como para investigar decir, y como para decir pero por lo menos es un sospechoso, el más cercano. Claro. Y más, igual, mira, eso es interesante porque generalmente la mayoría ahorita de los casos, y eso lo saben los señores fiscales, se resuelve por prueba indiciaria, es una prueba muy importante. Claro, porque por ejemplo en el caso de Alan García, va a estar más adelante el señor Jorge del Castillo que nos va a visitar y a él se lo preguntaré. Ellos han dicho, apoyamos a todos, ¿no? Y después dice, en otro momento Marcelo Odebrecht dice, apoyamos a las personas más cercanas. Y de las personas más cercanas, el más cercano fue Alan García, porque fue el que más veces se reunió y el que incluso, según el señor Odebrecht, fue a la casa de Barata, cuando ya no era presidente. Yeah. Entonces, esa es una prueba ¿qué? Bastante... Claro, podría ser, es una prueba indiciaria, pero ahí qué cosa hay, ahí tendrían, es igual, o sea, también si manejamos por principio de confianza, en este caso el presidente García por haber confiado en los demás, o sea, ahí hay que demostrar efectivamente, ¿no? Si es que hay una conexión entre Alan García con los funcionarios que reciben el dinero, ¿no es cierto? El hecho de que te reúnas no necesariamente significa porque significa que hay un tema de corrupción. Bueno, el funcionario, el señor Cubas, que recibió el dinero y que por el cual si Cubas dijera que por ejemplo, García sabía, es otra cosa. Ok, claro, tendría que decir eso, pero entre el señor Cuba y el señor García parece que ha habido una relación incluso de trabajo en el instituto que el señor García formó. Claro, pero el hecho de tener una relación laboral generalmente no es un indicio, no es un indicio. Ahí tiene que haber un indicio más claro. Porque el indicio, si bien es una prueba, pero no es uno solo, tiene que haber varios. Incluso que el señor Cuba dijera y los indicara al señor García tampoco es una prueba contundente. Porque es la palabra de él contra la del otro, claro, puede estar mintiendo. Claro, podría estar mintiendo, que ahí también hay una defensa que hay que hacer. Claro, pero por lo menos ya habría una prueba mayor, por lo menos, ¿no? Más contundente de que... Ya para terminar, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son las pruebas contundentes para un fiscal, ¿no? Y para los abogados? Videos, llamadas, documentos, firmas, ¿no? Cuentas bancarias. Y ver quiénes son los que aprobaron, ¿no? Los que aprobaron en este caso, todas las concesiones. Cuentas bancarias, ¿no? Claro, pues, si tú ganas pues, $5.000 mensuales y tienes una cuenta de $1 millón o $300.000... Son desbalance patrimonial ahí. Claro, salvo que has tenido una herencia, pero tengas suerte. Y has tenido una herencia por ahí, ¿no? Pero esos son y las pruebas indiciarias, como te digo, ¿no? Pero las pruebas indiciarias no es una sola. Son varias, no es una sola prueba. ¿Cuál es la prueba más contundente? Bueno, la más contundente es un documento o un video, pues, ¿no? Que es contundente, pero generalmente para casos de colusión, estos temas de corrupción, no hay video, pues nadie que corrompe a otro te está filmando, pues, ¿no? Claro, salvo Vladimiro, ¿no? Salvo Vladimiro. Ascurra, ¿se acuerda? Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Suerte con su patrocinada y suerte con su diligencia y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ante la...